Feliz sábado, hermanos. Es un privilegio estar en la casa del Señor. Le digo que el sábado pasado, después que salí de la iglesia, me fui a la casa y empecé a preparar el tema que quería hablar hoy. Y el tema era de los 3 I's de Apocalipsis, the 3 Wows of Revelation. Y hice todas mis notas y leí libros y leí el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis y tenía todas mis notas y estaba ya preparada para el sermón de esta mañana. Y el domingo me puse a limpiar la casa y puse una de las lecturas mías y el Señor pues me dio otro tema. Siempre pasa así cuando uno menos se los espera, y yo estaba bien excited sobre los 3 I's del Apocalipsis, pero el Señor me dio este tema. El tema lo titulé las 3 C. Y no es completamente mío el tema es de una lectura que yo oí mientras estaba limpiando y me senté a escribir todas las cosas que me venían a la mente, más todas las cosas que dijo también el evangelista en esta lectura. Así que antes de orar le quiero decir que nosotros como pueblo hemos recibido muchos consejos, muchas instrucciones a través de la palabra de Dios y de la pluma inspirada. Estos mensajes han salido directamente del lugar santísimo para este pueblo, para esta generación. Sabemos que si hacemos lo que Dios requiere, Él nos bendecirá. En Éxodos 15:26, Jehová nos dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Vamos a tener una pausa aquí y vamos a orar una vez más. Inclinemos nuestros rostros. Amante Dios y todopoderoso Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, por cada consejo que tú nos das. Te pido, Padre Santo, ahora que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones y nuestras mentes, que podamos aceptar el mensaje que tú has traído esta mañana, Señor, y más importante, que lo pongamos en práctica. Gracias, Padre, por oír esta oración a través del nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En la Iglesia Adventista nosotros tenemos historias asombrantes. Hemos tenido personas que el Señor ha unido a nuestra iglesia, hombres y mujeres llenas de poder. Una de las cosas que a mí me gusta estudiar es la historia de mi iglesia. Y yo espero que a ustedes también les guste estudiar la historia de esta iglesia. Que ustedes no estén aquí porque nacieron aquí o porque alguien los trajo aquí, sino se pusieron a investigar el porqué de esta iglesia. Hubo un hombre llamado Moisés Hall. Moisés Hall era uno de nuestros primeros predicadores fuertes sobre el estado de la muerte y el espiritismo. Un hombre lleno de poder. Un hombre que podía debatir con otras personas que eran espiritistas y sobre el estado de la muerte. Era un hombre bien bendecido por el Señor, bien poderoso. Fue un campeón en la Iglesia Adventista del Séptimo Día cuando se discutía el tema del estado de los muertos y el espiritismo. Él entendía la palabra de Dios muy bien y era capaz de explicar, defender y derrotar a muchos de nuestros oponentes de la fe cuando se discutía el tema del espiritismo. Pero el problema de Moisés Hall fue que él no se conocía a él mismo. Él no conoció sus límites afuera de la mano de Jehová. Y un día fue a la casa de una mujer que era espiritista. El Señor nos aconseja a nosotros sobre el espiritismo, hermano. ¿Sí o no? Nos aconseja, ¿verdad?
¿Sería sabio que un hombre de Dios fuera solo a una casa de un espiritismo o fueran juntos con otros hombres de fe? Con otros hombres de fe. Pero este hombre no se conocía, no conocía su límite como humano. Y entró a la casa de este espiritista como un adventista del séptimo día y salió un espiritista. Pasó el resto de su vida advocando, ensalzando el espiritismo después de haber conocido la verdad. Y murió un espiritista. Otro hombre que el Señor usó grandemente fue D.M. Camwright. Yo sé que muchos de nosotros han oído de Camwright. Y si no lo han oído de él, hermanos, les aconsejo que como adventistas del séptimo día estudien nuestra historia. D.M. Camwright era el evangelista de los evangelistas en el tiempo de la iglesia adventista, cuando estaba naciendo, cuando estaban, ya tenían cuando tenían sus reglas. Era un hombre que el Señor lo llamó a los 19 años de edad y a los 24 años de edad era un evangelista poderoso en el Señor. Pero D.M. Camwright dijo una vez después de una campaña evangelística, se lo voy a leer en inglés, después se lo traduce, dice: I believe I could become a great man if it were not for our unpopular message. Dijo, yo sé que yo podría ser un hombre grande, un orador grande, si no fuese que yo tuviera que predicar este evangelio que no es popular. Yo leí la historia de D.M. Camwright esta semana completa y leí la de Moises Hall. La leí completa y yo leí como la hermana Elena G. de White le aconsejó, cómo ella vio en un sueño que este hombre iba a caer, cómo le aconsejó, y este hombre luchó contra el Señor y se separó de la iglesia adventista y fue uno de los peores enemigos de la iglesia adventista. Este hombre también murió afuera de los caminos del Señor. Pero lo más penoso es que no es que está muerto, sino que murieron afuera del mensaje del tercer ángel. Y podemos ver a muchos otros hombres, John Harvey Kellogg, E.J. Wagner, A.T. Jones, y muchos hombres que fueron usados poderosamente por el Señor y desafortunadamente sabemos que murieron afuera del mensaje del tercer ángel. Nosotros hemos recibido muchos consejos y advertencias, como le dije, que han venido directamente del lugar santísimo. Hemos recibido poderosos consejos sobre la salud y su papel en el plan de la salvación. Hermanos, si en el pueblo de Dios hay gemidos de dolor y de enfermedad, es porque no hemos obedecido los consejos del Señor, porque el Señor no es mentiroso. Y como leímos en Éxodos, ¿qué dice él? Si oyeras atentamente mi voz, lo que le ha pasado a los egipcios no llegará a tu puerta. Aleluya, gloria a Dios. Hemos entendido el mensaje de los tres ángeles. Y yo espero que en esta iglesia cada hermano aquí sentado pueda escudriñar, pueda explicar el mensaje de los tres ángeles por su propia cuenta, no porque alguien viene y se lo dice. También tenemos la experiencia de justificación por la fe. Conocemos las profecías de los últimos días. Hemos estudiado el carácter cristiano en los tiempos finales. Sabemos que necesitamos misioneros médicos en los últimos días. Hemos recibido muchos consejos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todo ello? Yo no creo que necesitamos más sermones. Nosotros venimos aquí sábado tras sábado a oír sermones. A veces nos ponemos un poco excitados porque viene un predicador que es lo conocemos por nombre porque ha hecho tanto por la obra del Señor, y venimos y nos sentamos y escuchamos el mensaje y nos vamos a la casa. Pero lo que necesitamos hacer, hermanos, no es venir a la iglesia a oír un mensaje. Necesitamos ponernos a trabajar.
Yo creo que el pueblo de Dios tiene que ponerse a trabajar. Necesitamos entrenamiento, necesitamos equiparnos para poder ser parte del equipo de Dios para terminar la obra. No hay manera en este mundo que los ministros terminen la obra. No hay manera en este mundo que los misioneros que viajan terminen la obra solos. El Señor requiere y necesita aquella persona que ha aceptado la salvación de Cristo, que sea un trabajador en su viña. Aleluya. Le agradecemos a Dios por la internet y por todas las cosas buenas que podemos hacer a través de la internet. Pero tú sabes lo que ha dado un estudio sobre la internet. Y tú sabes lo que ha pasado, hermanos. Que porque tenemos la internet no hemos puesto flojos al estudio de la palabra del Señor. ¿Cuál fue la última vez que usted estuvo en un cuarto en su hogar solo con la palabra del Señor? Y si no entiende algo, ponerse a orar y estar 2 o 3 horas con la palabra del Señor. A veces decimos, esto dijo la hermana, o esto dice la palabra del Señor, pero es porque lo oímos de otra persona, no es porque fuimos y lo estudiamos por nosotros mismos. No estudiamos fuerte. Miren, hermanos, lo que hace un predicador acá arriba es lo que la pluma inspirada llama lo fácil de la obra misionera. Es lo fácil. Venir aquí y pararse aquí a predicar es lo fácil, dice la pluma inspirada. Pero detrás de lo fácil hay una persona que se esmeró a estudiar, a horas de ayuno, horas de oración, a escudriñar las escrituras, buscar en el espíritu de profecía, buscar fotos y todas esas cosas. Esto es fácil, pero lo que viene detrás de eso no es tan fácil. Pero a veces venimos y cogemos las palabras del predicador y a veces ni vamos a la casa y dice, voy a ver si lo que dijo el predicador ese sábado es correcto, es verdad. Porque el predicador sea un adventista del séptimo día no quiere decir que no está equivocado. Tenemos que ir y escudriñar la palabra del Señor. Tengamos cuidado con el espíritu de la pereza. No tengan miedo de decir, ¿sabes qué? Aprendí mucho en la iglesia hoy. Ahora voy a mi casa a ver si lo que aprendí en mi iglesia está de acuerdo con la palabra de Dios. No necesitamos los grandes nombres en el adventismo. Necesitamos estudiar por nosotros mismos. Necesitamos más trabajadores. A veces nosotros elogiamos a otros hombres. ¿Qué mucho sabe ese hombre? El consejo que nos da la pluma inspirada es que eso es un no. No debemos elogiar a los hombres. Porque, hermanos, lo que Dios le ha revelado al evangelista más grande del mundo, se lo puede revelar a una persona que está sentada aquí hoy en día. Porque no hay mente que no esté tan aburrida que el Señor no pueda iluminar. No hay mente que el Señor no pueda instruir. No hay mente que el Señor no le pueda enseñar las grandes verdades de su palabra. Porque el Señor no tiene excepción de personas. Solamente hay una Melissa y solamente hay uno de ti. Lo que puedo hacer yo, quizás tú no lo puedas hacer, pero lo que tú puedas hacer, quizás no lo pueda hacer yo. Y el Señor te necesita a cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos estar pendiente de lo que es lo que sabe la hermana o el hermano. Porque yo no puedo llenar tu lámpara y tú no puedes llenar la mía. Cuando los discípulos empezaron a trabajar para el Señor, después que el Señor ascendió al cielo, sabemos que el Espíritu Santo estaba con ellos. Pero ¿tú sabes quién sabían que estos hombres habían dado con Jesús? Las personas que los rodeaban. Ellos podían ver a Pedro y decir, este hombre estuvo con Jesús.
Podían ver a Santiago. Este hombre estuvo con Jesús. Este hombre estuvo con Jesús porque mira de la forma que come, mira de la forma que viste, mira de la forma que habla, mira de la forma que camina, mira de la forma que vive. Este hombre estuvo con Jesús. Hermanos, las personas de afuera tienen que vernos a nosotros y decir, esta mujer y este hombre estuvieron a los pies de Jesús. Ya es tiempo de que nosotros hagamos un paso decisivo de andar con Jesús y dejar de parecernos al mundo. Nosotros no somos del mundo, somos del Dios Altísimo. Y cuando nosotros ponemos un paso en el mundo, la gente tiene que ver, esta persona estuvo sentada a los pies de Jesús. El Señor requiere nuestra alma completa. El Señor no puede trabajar en nosotros si solamente le damos 90% de nuestro corazón. Tenemos que darle el 100% de nuestro corazón. Venga lo que venga. No hay nada imposible para el Señor. Nada. La primera C que le quiero dar esta mañana a ustedes, hermanos, se encuentra en Juan capítulos 8:31. Vamos a buscar Juan 8:31. Y yo no voy a leerlo, quiero que alguien me lo lea. Y yo en esta mañana voy a escoger a personas para que me lo lean. Y el primero se lo voy a pedir aquí al hermano Lázaro. Juan 8, capítulo 8, versículo 31. Es la primera C que vamos a hablar en esta mañana. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. La primera C de esta mañana es que nosotros tenemos que continuar en la palabra del Señor. La Biblia dice, cuando continúas en la palabra, entonces eres un discípulo de Cristo. Hermanos, nosotros no somos gobernados por las opiniones de los hombres. Nosotros no somos gobernados por una interpretación de los hombres. Nosotros somos gobernados por lo que dice Jehová. Gloria a Dios. Jehová en su palabra dice que cómo fue que Cristo pudo defenderse, pudo hacer debate con Satanás. Escrito está. Él no se puso con opiniones y coger un cantito de la palabra de Dios y decir quizás esto dice esto, quizás pueda decir aquello. No, él dijo escrito está y ahí lo dejaba. Así nosotros tenemos que hacer eso. Solo la palabra de Dios, solo continuando en la palabra de Dios nos hace discípulos. No puedes vivir una experiencia del pasado, hermano. Nosotros no podemos vivir con una experiencia de decir, yo me acuerdo cuando el año pasado yo tenía pero estaba yo ardiendo por el Señor. Nuestra experiencia con el Señor tiene que ser diaria. No podemos decir, yo me acuerdo cuando yo salía y a veces estaba 2 y 3 horas haciendo obra misionera. Hermanos, eso ya es pasado. Hoy tienes que vivir hoy. Tú en esa experiencia no puedes vivir. Tú tienes que tener una experiencia viva diariamente con el Señor Cristo Jesús. Asegúrese que puedan entender la palabra de Dios por sí solo. Esto es bien importante, hermanos, porque a veces nosotros venimos y cogemos suposiciones y opiniones de los hombres cuando viene la palabra de Dios. Hermanos, va a haber un día donde tú vas a ser perseguido. No nosotros, tú. Y vas a estar solo. Y si tú no te puedes defender con la palabra de Dios, entonces no hay defensa para ti o para mí. Yo no puedo ir y decir, mi pastor dijo, Elena G. de White dijo, el anciano dijo. No, tenemos que ir y decir, la palabra de Dios me dijo a mí esto y esto y esto. Tenemos que continuar en la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos algo, vamos a verificarlos con la palabra de Dios.
Porque en la palabra de Dios no hay mentira. En la palabra de Dios no es un sí y un no o tambalea. La palabra de Dios es segura. Y en ella es que nosotros tenemos que tener nuestra fe. En la palabra de Dios. Quiere decir que ahora vas a tener que apartar tiempo para el estudio de las Escrituras. Y yo no estoy hablando de que por la mañana te levantas y lees una devocional que te cuesta 5 minutos y salir por la puerta. Y hermanos, si nosotros no tenemos tiempo ahora para estudiar la palabra del Señor, entonces de hoy en adelante tenemos que sacar tiempo para estudiar la palabra del Señor. Hacer tiempo para estudiar la palabra del Señor. Si quiere decir que no te puedes sentar de frente de la tele cuando vienes del trabajo y para ver las noticias o la novela o lo que sea, entonces eso hay que sacarlo de nuestra vida, porque está impidiendo de que escudriñemos las Escrituras. Y esa hora que le otorgaba al televisor, ahora se lo vas a otorgar a las Escrituras, para que tu fe crezca. Para que puedas estar segura de que si viene el Señor, tú vas a estar salvo. Porque has estado escudriñando las palabras del Señor. Y cuando venga Satanás por tu puerta, no te va a poder engañar. No tengas miedo de preguntarte a ti misma. Yo a veces me pregunto, Melissa, ¿por qué tú crees lo que crees? ¿Ustedes han hecho esa pregunta? ¿Por qué yo creo lo que creo? ¿Porque mi mamá y mi papá me lo enseñó? ¿Porque nací en la iglesia adventista? ¿Porque esto fue lo que me enseñaron en la escuela sabática? Cuando tú tienes que defender la palabra del Señor o tus creencias allá afuera, ¿cómo la defiendes? Pregúntate a ti misma, ¿por qué yo creo esto? ¿Por qué yo creo que los muertos sí están muertos? Están descansando en la tierra. ¿No están en el cielo? ¿Por qué yo creo eso? ¿Por qué yo creo que Cristo está en el lugar santísimo? Esas son preguntas que tenemos que hacernos y tenemos que poder contestar esa pregunta a través de la palabra del Señor, a través de tu estudio personal. Le voy a dar un ejemplo. Esto fue un ejemplo que me dieron en una de mis clases. Daniel 2. Sabemos que tenemos la estatua, ¿verdad? Y cada misionero, cada evangelista, cada pastor, cada adventista, por su propia cuenta, debe de saber qué significan los 10 dedos de la estatua de Daniel 2. Y lo primero que la gente dice, pues son los ¿qué? ¿Qué dice? Representan las naciones divididas de Europa Oriental. Esa es la respuesta clave cuando se estudia profecía. Pero si uno sigue estudiando la profecía, dice aquí que los pies de barro y de hierro literalmente duran hasta que Cristo venga. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Verdad que sí? Dice que van a asistir hasta que Cristo venga, porque van a ser ¿qué? Derrotados por la piedra que fue cortada sin manos. Eso está bien, ¿verdad? Eso quiere decir que ellos van a existir hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, si usted dice que los pies de barro y de hierro representan las 10 naciones divididas de Europa Oriental, tienes un gran problema. Porque 3 fueron desgarrados. ¿Eso está bien? Eso nos dice la profecía, ¿no? Ok. Si esos 3 fueron desarraigadas, no tienes 10 dedos hasta la venida del Señor, tienes solamente 7. No quiere eso definir que los 10 dedos de barro y de hierro simplemente son las naciones divididas de Europa. Representa la totalidad de la unión de la iglesia con el Estado, manifestada a través de las naciones divididas de Europa Oriental y el más allá. En el libro de evangelismo, Dios nos dice a nosotros que cuando estudiemos la profecía tenemos que estudiarla profundamente.
Y si nosotros no estamos escudriñando las palabras, la Biblia, hermanos, nos vamos con el cuentito de cualquiera que nos da y por ahí seguimos. En la carta 97, que se encuentra en Evangelismo 1:47, la página 1:47 dice: tendremos que estudiar con fervor y con oración a fin de comprender estas grandes verdades. Y nuestro poder para aprender y comprender será esforzado hasta el extremo. Continuemos en la palabra del Señor. ¿Sabe qué, hermano? Uno de los evangelistas que yo busco las lecturas, él hace mucho questions and answers, donde tú preguntas y él responde. Y él dijo: hermano, cuando yo voy a las iglesias, y él va a todo el mundo, el Señor lo tiene yendo a todo el mundo. Cuando él hace las questions and answers, preguntas y respuestas, estas son las preguntas que le vienen. ¿Y qué del vestir? ¿Y qué de la dieta? ¿Y nuestro vivir cristiano? ¿Y qué de los deportes de competición? Todas estas cosas siempre le preguntan lo mismo. Él dice: ¿sabe lo que eso me da a entender a mí? Que el pueblo de Dios no ha continuado en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ya eso el Señor lo puso, ya Él ha contestado todas estas preguntas. Lo que pasa es que nosotros queremos una respuesta diferente. Ya el Señor ha contestado que de la dieta, el Señor ha contestado de la reforma de vestir, el Señor ha contestado de los deportes de competición, el Señor ha contestado cómo debemos de vivir el cristiano en este mundo. Pero porque no hemos continuado en la palabra de Dios, entonces cuando hay estas campañas evangelísticas, venimos de nuevo con la misma pregunta. ¿Tú sabes la pregunta que no le hacen a ese instructor? No le hacen la pregunta ¿cómo puedo ser yo un obrero misionero? Esa pregunta no se la hacen. ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer? ¿Cómo puedo yo ganar a mi mamá que no es una cristiana? ¿Cómo la puedo ganar? Esa pregunta no se la hacen. No le hacen una pregunta como ¿cómo puedo yo ganar a mi esposa que está rebelde, que está fuera de los... No le hacen esa pregunta. Pero es la misma pregunta, como que el Señor ya no ha dado respuesta. Hermanos, el Señor ya ha dado respuestas a estas cosas. Lo que pasa es que nosotros no escudriñamos las Escrituras. Porque si nosotros escudriñamos las Escrituras, sabemos que es bien fácil. Cuando viene a los deportes, está en Filipenses 2:3-4, Juan 4:6, Primera de Corintios 9:25, Lucas 16:15, Gálatas 5:26. Y de la reforma de salud ni que se diga. Porque hoy en día, tristemente, con la reforma de salud, en vez de nosotros estar dando reforma de salud e instruyendo a los de afuera, tenemos que empezar con los de adentro, porque nosotros hemos sido un pueblo que es terco. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, ¿qué Dios le llama a eso? ¿Pecado? Así que ¿cómo nosotros podemos ir día tras día tras día? El Señor perdona nuestros pecados, levantarnos y hacerlo de nuevo, hermanos, porque no estamos continuando en la palabra de Dios. Cuando un hermano se para acá arriba, o un instructor se para acá arriba y habla sobre estas cosas, no salen de nosotros, hermanos. Esas son cosas que salen del Señor. Amén. Y cuando tú dices, no voy a vivir de esa manera, no le estás diciendo no ni a la iglesia, ni a la hermana Ellen G. White, ni a los escritos, le estás diciendo que no a Dios Todopoderoso. Y eso Dios lo llama pecado, porque es desobediencia. La otra C que vamos a hablar se encuentra en Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Y le voy a pedir aquí al hermano Martínez que me lo lea, por favor. Colosenses 4:2.
Y dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Continuad en oración. Es la segunda C. La segunda C. Hermano, no dejemos de orar. Hermano, yo le quiero decir que cuando el Señor me dio esa lectura, fue un rebuke. ¿Cómo se llama rebuke? Un regaño, un reproche. Hermanos, el Señor lo hizo porque el Señor me ama. Y el Señor lo trajo aquí esta mañana porque el Señor los ama a ustedes. El mensaje que yo estoy compartiendo con ustedes fue un mensaje que lo necesitaba yo personalmente. Hermanos. Ok, porque nosotros tenemos un relajito, como dicen en Puerto Rico, con la oración. Nosotros creemos que levantarnos por la mañana y orar 5 minutos, y si acaso 5 minutos, ya hemos orado, ya hicimos nuestra parte. Y esa era mi vida, hermanos. Yo me levantaba y a veces no tenía tiempo de orar y después oro en el carro. Porque tengo que irme a trabajar. O a veces, no me quiero arrodillar, pero voy a orar cuando me acuesta a dormir. ¿Y qué pasa? Que a veces estoy orando y me quedo dormida. Me levanto al otro día y dice, pues si me quedé dormida orando. Hermano, ¿cómo nosotros queremos crecer espiritualmente si nosotros no oramos? Es imposible, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana nosotros podemos ser hipócritas. El hipócrita en el griego quiere decir un actor. Nosotros podemos venir aquí y actuar y dar el show que podemos ganarnos un Academy Award. Pero no tenemos las fuerzas de llevar esa actuación día por día, por día, por día. One way or the other, la gente se va a dar de cuenta de quién tú eres. Si nosotros no estamos continuando en oración, y estoy hablando de oración cuando uno se ora y uno se arrodilla ahí delante del trono celestial, y de ahí tú no te levantas hasta que tú tengas la certeza de que Dios te oyó. Porque hay a veces nosotros oramos, hermanos, y la oración se queda ni en el techo, aquí. Porque estamos atentos a otras cosas y no queremos estar en comunión con el Padre. Pero cuando necesitamos, entonces queremos la atención del Padre, ¿verdad que sí? ¿Sabe que la mayor enfermedad de los adventistas del séptimo día es que sabemos más de lo que practicamos? Nosotros somos un pueblo dichoso, hermanos. No somos mejores que los de afuera, pero somos dichosos. Porque el Señor se ha encargado de abrir las puertas del cielo, las ventanas del cielo, y enseñarnos y guiarnos por esta maravillosa palabra, hermanos. Hay hombres y mujeres que se pueden sentar y pueden entender las grandes verdades que se encuentran en los libros de Daniel y de Ezequiel y de Apocalipsis, porque el Señor se ha dignado, hermanos, de revelarnos a nosotros las grandes profecías, las grandes verdades de la palabra de Dios. Pero con ese conocimiento nos quedamos y nos quedamos ahí ya. No hacemos nada con eso, no lo practicamos. Y nosotros nos creemos, hermanos. Por eso es que en el Apocalipsis la descripción de la Odisea es para nosotros, porque nos creemos que sabemos y con eso nos vamos a salvar. Pues si Satanás lo conoce, hermano, Satanás es un mejor predicador que todos los predicadores que tenemos en el mundo. Él puede coger esa Biblia y hacerle pedazos. Él se conoce todo. Porque conozcamos no quiere decir nada, hermanos. No quiere decir nada si no lo tenemos en práctica vivo en nuestras vidas. No es un misterio porque estamos en las condiciones, en el declive espiritual en la que estamos. No es un misterio, hermano. Hermanos, yo con mi hija y el Señor Padre Santo, no quiero criticar, pero con mi hija yo he ido a otras iglesias con la escuela de ella,
Y yo me he sentado en la banca y yo dice, Padre Celestial, ten misericordia y aguanta los vientos porque tu pueblo está al revés. Y nosotros queremos que Cristo venga, pero el Señor es misericordioso con nosotros. Estamos al revés, hermano. Hay una desgracia en nuestras iglesias. Tenemos que levantar, hermanos, tenemos que despertar. Tenemos que despertar porque Cristo ya viene. El mundo, la naturaleza ya no aguanta. La naturaleza todos los días nos deja saber que el fin del tiempo está cerca. Hermanos, si este mundo, el Señor nos da 20 años más o 30 años más, se desploma con el ser humano. Ya no aguanta la iniquidad del hombre. Todas las cosas que uno oye, el Señor viene. Tenemos que despertar, tenemos que hacer una decisión decisiva por el Señor. Y hermanos, si el Señor, si eso requiere, si andar con Jesús requiere que tú pierdas tu casa, tu posición, lo que sea, entonces hermano, eso es lo que, what's going to take. Pero tenemos que hacer una decisión por el Señor, porque estamos relajando con nuestra salvación, hermanos. Hermanos, 2 y 3 meses atrás, el principio de este año, yo estaba luchando con una depresión horrible. Una depresión horrible, hermano. Yo me senté en mi cama un lunes por la mañana, me acuerdo, y me senté y hablé con el Señor. Y le dije al Señor, si tú no me vas a dar la salida de esto, ponme a dormir porque ya yo no soporto más. El diablo está atacando, hermanos. El diablo está atacando a la iglesia, está atacando a nosotros personalmente. La naturaleza nos dice que el Señor viene. Los gobernantes del mundo con sus barbaridades nos dice que el Señor viene. Las tragedias que pasan todos los días que vemos dice que el Señor viene. Y nosotros todavía un pie en el mundo y un pie en la iglesia. El Señor dice, a mí no me impresiona con lo que sabes. Yo estoy impresionado con lo que haces. A veces nosotros decimos aquí, y ya estamos terminando, dice aquí, ese hermano fulano de tal es un hombre de Dios. ¿Cómo tú sabes que ese hombre es un hombre de Dios? ¿Cómo tú sabes que yo soy una mujer de Dios? Tú no vives conmigo. Pero el que vive contigo, hermano, puede decir, mi esposa es una mujer de Dios. Mi esposo es un hombre de Dios. Tus hijos cuando te ven pueden decir, yo vi a Jesús en mi mamá. El cristiano es aquel que sigue a Jesús. No sigue sus ideas ni sus posiciones. Un cristiano es aquel que sigue al Cordero donde quiera que. Y si el Cordero está en el lugar santísimo, ahí estamos nosotros. Como estuvo el pueblo de Israel en el día de la expiación. Ahí estamos nosotros, arrodillados, buscando la presencia de Dios, buscando el perdón de nuestros pecados, buscando la regeneración de nuestro carácter. Otra cosa que quiero tocar aquí antes del próximo C es cómo orar. Ustedes saben, hermanos, que Malaquías nos dice, el profeta Malaquías nos dice que Dios enviará el profeta Elías antes que venga el día grande del Señor. El día grande del Señor no fue el día de que nació Jesús. ¿Cuál es el día grande y terrible del Señor? Cuando Jesús venga de nuevo. Sabemos que el ángel le dijo a Zacarías, tu esposa va a tener un hijo. Vino Juan en el espíritu ¿de quién? De Elías. Elías le enseñó a sus discípulos ¿a qué? A orar. Nosotros no tenemos la promesa de que nosotros tengamos el mensaje y el poder de Elías. Debemos de enseñarles a las personas a orar. El mensaje de Elías, de Juan el Bautista, no es el mensaje de nosotros, es el mismo.
El primer acontecimiento fue con Juan. El segundo va a ser con nosotros. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermano. Tú sabes que yo por mucho tiempo a la niña cuando orábamos en la casa le decía, mami, vamos a orar, y empezábamos con Dear Jesus. Cuando yo me puse a estudiar la oración, el Señor Jesús nos dijo a nosotros que oramos en su nombre. Al Padre Celestial. Y le pedimos todo en el nombre de ¿quién? De Jesús. Eso fue otra lección que nos dieron a nosotros, y voy a hacer me gustaría hacer como un estudio de eso, de la ciencia de cómo orar. Es bien importante. Pero nosotros debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Y debemos enseñarles a otro a orar de la misma manera. Nosotros a veces con nuestros niños, porque como lo queremos y le queremos, y Jesús es todo, porque Jesús lo es todo, y le enseñamos que a nuestros hijos que en el nombre de Jesús se puede todo, pero a veces empezamos y le enseñamos a nuestros hijos el Dear Jesus, y les estamos enseñando equivocadamente. Pero tú sabes qué, hermanos, porque nosotros oramos ahora en el pasado, porque ahora sabemos que debemos empezar nuestras oraciones con Padre Celestial, Padre nuestro, ¿verdad? Eso no quiere decir que el Señor no está atento a nuestras oraciones. El fundador de la escuela de Wildwood donde yo atiendo, él adoptó una niña, y un día la niña le vino con una carta que le escribió. Ella bien excited con la carta, y le dice a él, a W.D. Freeze, le dice, te escribí una carta. Y él bien contento abrió la carta y decía, Dear Dead, querido muerto. Y él dice, se me bajó el corazón porque vi, instead of dad, be dead. Pero ¿tú crees que eso, hermanos, le apagó un poco el amor que él le tenía a su hija? No, él sabía que su hija en su, no inocencia, en su niñez, no sabía escribir dad, D-A-D, lo escribió D-E-A-D. Y así es el Señor con nosotros. Por eso es que la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo, ¿qué? Transforma nuestras oraciones y las perfeccionas, y llegan como un perfume al trono celestial, porque el Señor de nosotros es misericordioso, y Él dice, Él ve a su pueblo, dice, mira, no saben ni orar, pero yo soy misericordioso con ellos. Así que si oraste mal en el pasado, el Señor oyó tu oración, porque el Señor es misericordioso y bueno, y un Padre que nos ama. Pero de hoy en adelante oramos, Padre nuestro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido todo, porque es el nombre de Jesús que es la llave para que las bendiciones caigan. La última, dice aquí, le quiero leer esto porque es precioso, hermano. Dice aquí, la mensajera del Señor dice en el deseado de todas las gentes, que cuando praying in Christ's name means much. Cuando oramos en el nombre de Jesús, es el todo, hermano. El todo, dice ella. Quiere decir que aceptamos su espíritu. Quiere decir que manifestamos su carácter. Quiere decir que sus obras son las mías ahora. So, cuando tú ores en el nombre de Jesús, no es un poder espiritual, hermanos. Por eso es que nosotros hoy en día tenemos the spiritual formations in our churches. ¿Qué es una spiritual formation en las churches? Se lo voy a discutir. Hoy en día en nuestras iglesias, desafortunadamente, porque sabemos que el Satanás, él va a hacer todo lo posible por derrumbar esta iglesia, pero sabemos que la palabra de Dios dice... ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Not even the gates of hell will prevail against her. ¿Verdad que dice, hermano Lázaro? Así es, ¿verdad que sí? Pero sabemos qué cosas van a entrar en nuestros rangos. Sabemos que eso van a entrar, ¿verdad? ¿Qué es? What is a spiritual formation? Formaciones espirituales. Es un medio y un ejercicio de individuos que usan métodos espirituales esotéricos para obtener acceso a Dios. Eso es lo que es la formación espiritual. Y en nuestras iglesias se están viendo formaciones espirituales, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos dejado de orar. Y le hemos dado cabida al enemigo a que entren estas cosas que son
abominaciones ante los ojos de Dios. Ella continúa aquí diciendo, that we just say in the name of Jesus and all of a sudden these spiritualistic things happen. Hermanos, esto es bien importante. Nosotros, cuando oramos en el nombre del Señor Jesús, es porque le estamos diciendo al Padre, queremos vivir como vivió Jesús. Porque cuando nosotros le pedimos algo al Padre en el nombre de Jesús y después nos levantamos y nos vamos a vivir como el enemigo y como el mundo, esa oración es inútil. Le estamos pidiendo algo al Señor Jesús, al Padre Celestial, porque queremos la vida de Jesús en nosotros. La última C, bien fácil. Esta es bien fácil y una de mis favoritas, hermanos. Y la más que se lucha. Vamos a ir a Juan 15:9. Y le voy a pedir a Noelia que me lo lea. Juan 15:9. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Continuar en el amor de Dios. Hermano, la única razón, me estoy hablando yo a mí misma, hermanos, porque no hay unidad en el pueblo de Dios, es porque no hemos continuado en el amor de Dios. ¿Y sabes cómo no hemos continuado con el amor de Dios, hermano? Usted sabe que a usted ver su hermano pecar o un pecado entrar a la iglesia y no decir nada contra ese pecado, tú le estás diciendo al Señor que tú no estás continuando en su amor. Porque si yo amo a mi hermano y yo veo a mi hermano caer, ¿qué ustedes creen que haría Cristo? ¿Levantarlo? ¿Darle consejo? Pero a veces nosotros tenemos miedo, hermano. A veces nosotros vemos cosas entrar en nuestras iglesias y no decimos nada. Entonces tú no estás continuando en el amor de Dios. Porque el amor de Dios, hermano, reprueba con amor. Y esa es la gran diferencia. Porque tú puedes ver a un hermano que está cayendo y ir a criticar y hacerle el dedo y hacerle esto. Eso no es amor. Pero tú puedes ver a un hermano caer y darle la mano y sentarse con ese hermano y orar con ese hermano y orar por ese hermano y decir, hermano, usted está mal. ¿Y cómo decírselo? Y Dios se le puede dar las palabras si uno continuamos en el amor de Dios. Cuando nosotros, when we rebuke in the church, it has to be based on love. Cuando nosotros reprobar, ¿así que se dice? Reprender, esa es la palabra. Cuando nosotros reprendemos en la iglesia, se debe de hacer con amor, como lo hizo Cristo. La hermana Ellen G. de White dice que Cristo, cuando reprendió a los fariseos, ¿qué tenía en su garganta? Lágrimas. Porque Él los amaba, hermano. Él quería verlos salvos. Pero a veces nosotros reprendemos a nuestro hermano porque no lo queremos. Y no lo queremos al lado de nosotros y no lo queremos en el reino de los cielos. Y hermanos, si esa es nuestra posición hoy, tenemos que arrodillarnos y pedirle al Señor que derrame su amor en nuestros corazones, que cuando yo vea a mi hermano lo vea a través de los ojos de Cristo. Cristo, tú sabes que Cristo nunca juzgó. Cristo fue a salvar. Fue y se sentó con los pecadores porque los amaba, porque quería verlos salvos. Fue y se sentó allí con los fariseos y con los saduceos y ahí estuvo hasta que lo clavaron en la cruz, estuvo luchando Él por ellos. Así tenemos que hacer nosotros por nuestros hermanos. Debemos de entender que debemos estar dispuestos a perder y abandonar todo para que podamos ganar a Cristo, y solo una cosa lo hará y se llama amor. Hermanos, la única razón por que nosotros somos infieles al Señor y rompemos sus mandamientos es porque no lo amamos como debemos de amarlo. No hay otra respuesta. Porque el Señor Jesús dice, si me amas,
Entonces, si uno no guarda los mandamientos del Señor como Él dice que tenemos que guardar, es porque no lo amamos. Podemos decir que lo amamos hasta que we are blue in the face. No lo amamos. Porque si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. Por eso es que la ley de Dios es solamente una carga para aquel que no ama al Señor. Pero es libertad para aquel que ama al Señor. He aprendido que ni siquiera reprendas a las personas hasta que las ames. Hermano, si uno no tiene amor en tu corazón por tu hermano, no digas nada. Porque lo que vas a hacer es que va a echar ese hermano a perder. Y te vas a perder también quizás tú con él. Pidámosle al Señor que vemos a nuestros hermanos y dice, please Jesus, help me see my sister and my brother like you see them. Ayúdame a ver a mi hermana y mi hermano como tú los ves a ellos. Porque yo no soy mejor que ustedes. Y tú no eres mejor que yo. A la cruz del Calvario todos somos iguales. Pero si nos vemos a través de los ojos de Cristo, podemos darnos esa mano alentadora. Y podemos sentarnos con mi hermano o con mi hermana y decir, y ellos decirme a mí, Melissa, lo que hiciste, te vi lo que hiciste, esto está mal. You really shouldn't be doing this porque tú eres una cristiana. Y que yo pueda decir lo mismo. Pero tú sabes, hermano, que cuando nosotros lo decimos con el amor de Cristo, es casi imposible ofender a las personas. Es casi imposible ofender a la persona. Porque el amor de Dios no ofende. Porque ¿sabe qué? En el amor de Dios no hay... El juicio es para otra cosa. The judgment is another thing. Pero en el amor de Dios, there's no judgment. El amor de Dios te acepta como eres y te cambia. Tenemos que ver a nuestros hermanos así. Tenemos que vernos a nosotros propios así. A mí me ha tocado mucho, pero mucho esfuerzo poder yo misma perdonarme. Y mi esposo me decía, pero es que mamá, si tú no te perdonas, si tú no te amas, ¿cómo vas a poder amar a otros y perdonar a otros? Imposible. Que el Señor nos ayude a poder continuar en su amor. Les digo, hermanos y hermanas, que debemos entender que no es que no podamos reprochar, no es que no podamos llamar el pecado por su nombre correcto. El Señor nos llama, nosotros somos centinelas. No se olviden de eso. Nosotros somos centinelas en el pueblo de Dios. Y cuando vemos algo mal, tenemos autoridad del cielo de decir, esto está mal. Pero hay que decirlo como lo dijo Cristo, con las palabras de Cristo, con amor. El amor es el gran equilibrador. El amor nos permite hacerlo bien y es por eso que es lo que necesitamos. Necesitamos más amor. El amor motiva la obediencia. Jesús dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. La única razón, y ya lo dije esto, la única razón por la que constantemente quebrantamos los mandamientos de Dios y pecamos contra Él es porque no lo amamos como deberíamos. Eso es solemne, hermanos. Solemne esa oración. Tenemos un problema de amor a la Biblia. La Biblia dice, continúa en mi amor. Continúa en la palabra de Dios. Continúa en la oración. Continuamos en el amor del Señor. Estas son las 3 Cs que yo le quiero dejar a esta iglesia esta mañana. Que la Biblia sea el todo para nosotros, hermanos. Si alguien dice, vamos a hacer esto en nuestra iglesia, no hay problema. Vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Esto fue lo que yo aprendí hoy, no hay problema. Vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Que continuemos en oración. El salmista dice que debemos orar por la mañana, a mediodía y en la tarde. A lo mínimo. A lo mínimo. Y con esta generación, en los tiempos que estamos viviendo, si fuera posible, we have to be on our knees 24 hours a day, 7 days a week. Como está este mundo hoy en día.
Yo le quiero decir algo, hermanos. El Señor no nos va a salvar a nosotros con nuestros esfuerzos que hicimos. El Señor no nos va a otorgar la corona de la vida por lo que sabemos. En nosotros, el Señor no nos va a otorgar vivir en el reino del Señor, del cielo, si no estamos dispuestos a vivir hoy en día como viviríamos en el cielo. El Señor viene y viene pronto, hermanos. Tenemos que dejar el mundo atrás. Tenemos que dejar el mundo atrás, hermanos, si queremos la posibilidad de estar entre los salvados. El Señor tiene una iglesia, hermanos, y el Señor está luchando por su iglesia, ha luchado por su iglesia en la cruz del Calvario, sigue luchando por su iglesia en el lugar santísimo. Él va a seguir luchando, pero va a llegar el día donde ya no habrá más misericordia, hermanos, ya no habrá más gracia. Se cerrará la puerta. Nosotros no sabemos cuándo ese día va a llegar. Pero hermanos, el día que Dios, tu nombre y mi nombre pasen debajo de la vista del Dios Altísimo, que quede escrito en el libro de la vida, hermanos, sellado por la sangre del Cordero de Dios. Que sigamos en la palabra del Señor, que sigamos en oración y sigamos en su amor, que todos los días vayamos creciendo de fe en fe, en fe, en fe, hasta que Cristo se revele en las nubes de los cielos. Esa es mi oración esta mañana para nuestra iglesia. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nunca te cansas, Señor, de darnos consejos. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es nuestra cada día. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú atiendes a tu pueblo y tú, Señor, reprendes a tu pueblo lleno de amor, pero no es porque quiere herirnos, Señor, sino es porque tú nos amas y nos quiere en la patria celestial contigo. Padre Santo, que todo lo que hayamos aprendido aquí, que lo pongamos en práctica, que se lo enseñemos a otros hermanos, a otros allá afuera, Señor, y que seamos testimonios vivos del carácter de Cristo. Señor, ayúdanos en nuestras flaquezas, en donde te fallamos. Aparta todo aquello que nos separa de ti. Y si hay algo que nos separa de ti, Señor, que no hemos todavía calculado, que no hemos entendido, Señor, revélalo para, Señor, no ofenderte más. Pero más te pido, Señor, que hoy de en adelante podamos, that we can fall in love with you again. That we can fall all over in love with you again, Father, so that we can be faithful, your children, faithful children, Father. Que lo que venga, no importa lo que venga, aunque los cielos se desplomen, Señor, que podamos ser fieles a ti, Padre Santo. Manténganos unidos, Señor. Ayúdanos, perdona nuestros pecados. Si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Señor, y sigue instruyéndonos. Ahora que vamos a salir de aquí, Padre Santo, a nuestros hogares, a estudio bíblico, a lo que sea, yo te pido, Señor, que tus santos ángeles nos acompañen, que se queden con ellos, pero más te pido la unción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Padre, por atender esta oración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.